Ahora nos vamos a Bimini, el segundo destino de este maravilloso tour de Virgin Cruises por el Caribe. Si aún no has visto los videos anteriores, te cuento que salimos desde la terminal de Virgin en Miami. Bajamos por la costa de Cuba hasta cruzar el estrecho para poder llegar a Puerto Plata y ahora nos dirigimos a este paradisíaco destino. Bimini es el distrito más occidental de las Bahamas, constituido por una cadena de islas situadas a 53 millas al este de Miami. Es un destino lleno de mucha historia y exclusividad. Por algo siempre ha sido el lugar favorito de personalidades como Ernest Hemingway, entre otros. Así que te invito a ponerte cómodo y recorrer este nuevo destino juntos. Bueno, estamos ya arribados a lo que es Bimini, Bahamas. Ya hemos desembarcado el barco, lo tengo en mis espaldas. Así que vamos a explorar la isla, a ver qué tal y si llena nuestras expectativas. Así que te lo dejaré a tu consideración, que me digas si te gustó Bimini. Ya venimos de Puerto Plata, la hemos pasado súper bien a bordo. Y bueno, vamos ahora a explorar todo lo que nos ofrece Bimini. Bueno, ya nos bajamos del barco. En el muelle, cuando llegues, te ofrecen un ride por transportarte gratuitamente hasta la playa que tú desees. Pero en mi caso yo decidí, como siempre, caminar y ir explorando el lugar por mí mismo. Así que si es tu decisión, no quieres caminar mucho, puedes tomar el transporte gratuito que te ofrecen del barco para llevarte hasta el club y la playa. Pero yo no me quiero perder de esto porque está demasiado espectacular. Mira el color del agua. Esto es espectacular. Vamos a recorrer toda la ciudad allí, vamos a ir caminando y vamos a capturar todo para ti. Así que bueno, espero que lo disfrutes. Esta es la salida del muelle y ya cuando llegues acá, puedes recorrer o decidir a dónde ir. Tienes varias informaciones que te muestran el mapa de la isla, que es donde estás ubicado y todo eso. Así que no perdamos más tiempo, estamos aquí. Aquí está el barco. Mi idea es recorrer toda esta área hasta regresar acá. Y como dicen en mi tierra, lo prometido es deuda. Vamos a caminar Bimini de principio a fin para que podamos disfrutar juntos de esta maravilla de la naturaleza. Voy a entrar a un establecimiento a ver cómo es un localcito acá, como para comprar algo, una bebida o algo. Lo que llamarían en mi tierra una bodega o un abasto. No sé cómo lo llamarán en su país, donde me ves. Pero bueno, mira, eso es uno local de acá de Bimini. Vamos a ver qué ofrecen ellos aquí. Lo normal de un abasto, mira, tienen pasta. Oh, pasta Goya. Esta es de la mexicana. Tienen dominó. Mira cómo venden la harina. Tienen un ventilador, esto es un ventilador. Vita Malta, no alcoholic. Voy a probar la malta porque yo soy fanático de la malta. Entonces quiero ver qué tal es. I want a malta. Jarritos, but Jarritos is Mexican. Él me está recomendando que tome soda de Jarritos, que es mexicana, pero no, yo quiero probar algo de aquí, de la localidad, Malta. Se llama Vita Malta Classic. Vamos a probarla. Me compré la malta, ahora vamos a probarla, vamos a ver qué tal sabe, porque me gusta la Ponimalta de Colombia, me gusta la Maltín Polar de Venezuela, me gustan otras maltas que he probado. Ahora vamos a probar esta. Probé una mexicana también, no me acuerdo el nombre ahorita. Tiene buen sabor, es dulce, sí me gustó, no voy a decir que no me gustó. Me gustó, pero tiene un sabor bien profundo como a la melaza. Creo que es más la cebada, de verdad, pero recomendable. No es sponsor, no me están pagando por hacerle esta publicidad gratis a esta gente, pero está muy buena tu malta de Bahamas. Cabe destacar que esto no tiene alcohol, así que por si acaso. La Maltín Polar es mi favorita, pero esta está buena también, está aceptable. Y heladita, está súper buena, así que seguiré con el recorrido y te seguiré enseñando la ciudad. Vámonos.
Bueno, les puedo decir que Bimini parece ser un lugar muy seguro. Por lo menos te da esa sensación de que estás en un lugar donde todos se conocen. Por ejemplo, me dio curiosidad este auto que me encontré abierto incluso con las llaves adentro. Como quien dice, ¿a dónde se pueden llevar mi carro? Mejor ni me preocupo. Vean, lo que es sentirse seguro en Bahamas. Encontré este carro acá que está como tirado ahí, yo no sé. Y mira, está abierto. Porque, bueno, está quedando... Lo que quería mostrarte es que mira dónde está el volante. Está del lado del copiloto, por lo menos en la orientación que nosotros tenemos normal en América. Pero eso es lo que te quería enseñar. Está súper interesante. Lo que es no tener preocupación de nada. ¿Quién se va a robar algo aquí? Nadie, hermano. Si te gusta, ven a Bimini y habla con el dueño. Lo bueno es que tienes CD adentro. No te vas a aburrir de escuchar música. Si eres de aquellos de los que les gusta un poco más de privacidad, puedes venir a visitar este tipo de playas que se encuentran en este lado de la isla. Bueno, amigo, encontré este mar de conchas. Pero mira, te voy a mostrar, me voy a tratar de meter adentro para que juntos podamos ver cómo es esto. En muchos países está protegido, no puedes cazar este tipo de caracoles. Pero bueno, aquí tenemos, pero en cantidades, creo que en toneladas hay aquí. Deben estar tirada por tiempo. Mira cómo está esta concha, mira. Todavía suena. Pero estoy en un cerro de conchas. Mira dónde estoy parado. Completamente en un cerro de conchas. Me dicen unos de los del negocio, me decían que aquí las preparan, las cocinan. Voy tratando de salir de acá sin caerme contigo. Mira, un mar de conchas. Lo que sí es que no tengo claro que si se pueden llevar a Estados Unidos, pero no, yo no tomaría una de esas. De verdad, no me quiero meter en problemas. Eso está protegido en muchos países. No sé, me da un poquito de pesar por la fauna. Bueno, y después de dejar este desierto de caracoles rosados, estaba empezando el sol a hacer su trabajo y hacía mucho calor. Pregunté a unas personas que estaban en el camino de cómo llegar a la playa pública más cercana, así que me dieron las indicaciones y continué para buscarla. No te puedes imaginar lo que encontré. Encontré unos scooters que se pueden rentar. Estoy descargando la aplicación, vamos a ver cómo me va con eso. Bueno, no funcionó lo de a rentar el scooter porque justo cuando ya descargué la aplicación y hice todas las cosas, parece que no tiene conexión o están descargados y qué sé yo, así que perdí la oportunidad. Pero sin embargo seguí caminando y conseguí esta bonita playa que está al lado del muelle. Así que si vienes caminando hacia el otro extremo, lejos de los complejos turísticos, te vas a encontrar esta bonita playa. Está súper rico. Tienen los barcos pasando y tienes compañía así de las gaviotas. Como te decía, no es como que una playa súper atractiva, pero si quieres privacidad y quieres estar solo y con tu familia y eso, puedes venir a este lugar. Así que yo voy a seguir caminando a ver hasta llegar hasta el extremo completo de Bimini del lado no turístico. Así que vamos a seguir con este recorrido. No me aguanté las ganas, me tiré allí a nadar y ahora que estoy un poquito más refrescado voy a poder seguir la caminata súper tranquilo. No me dejaron bañar mucho porque en esa área hay como un muelle y hay entrada y salida de barcos, entonces no dejan bañarse a la gente, pero sin embargo el muchacho me dejó como refrescarme y continuar. Así que bueno, sigamos el recorrido. Supuestamente en el recorrido nos recomendaron venir hasta aquí, que es donde viene la gente local, como pasar el día, bañarse en la playa, tú sabes, disfrutar en familia y todo eso. Pero ya vas a entender por qué este es el lugar predilecto de los habitantes de este lugar, por lo hermoso que es realmente. Miren, ustedes no saben lo que están viendo en mis ojos, pero ya se los voy a mostrar. Bueno, este es el lugar predilecto de la gente que vive aquí en Bimini. Es una de las playas principales donde la gente viene a pasar su fin de semana con su familia y eso. El día que te estoy grabando este video es un día martes, la gente está trabajando y me decían que los fines de semana esto está lleno de gente de la ciudad. Ya puedo entender por qué, porque es súper lindo la arena, espectacular, la playa. Mira estos colores tan hermosos, de verdad, espectacular. Extraño vivir frente al mar, se los confieso. No necesita mucho dinero para poder ser feliz. Mira qué belleza, qué espectáculo. Qué rico que puedas caminar esto conmigo. Estoy caminando con cuidado porque estoy caminando como en el arrecife.
Pero el agua la temperatura del agua es algo divino, brother. Como temperada. No sé, como que temperaste la ducha, así está el agua. Mira, conchitas de mar naturales. Ups, ahí termina Bimini, ahí, justo ahí. Déjame en los comentarios si te gustaría vivir en un lugar así. Es un honor traerte a ti hasta aquí, hasta una de las joyas del Mar Caribe. El tema es que aquí, si vienes para esta playa, la corriente es súper fuerte. Entonces, tienes corriente porque ahí está el arrecife. Aquí, ahí está el arrecife. Entonces, tienes corriente que te empujan hacia allá. Eso es lo que estoy evitando. Pero sí me muero de ganas de meterme a la playa. Esta es una de las cosas que más me gusta de los cruceros. Que tú andas en alta mar, te paras en el puerto donde vayas a ir, de la ciudad o el país. Disfrutas el área, regresas al barco, sigue la fiesta y eso es lo que más me gusta de los cruceros. Ahora vamos a hacer otro recorrido, ya llegamos al extremo oeste, ahora vamos a ir al extremo oeste de la isla para ver la zona turística y vamos a ver los contrastes de cada lugar, ¿no? Entonces vamos a ponernos en pie y volver allá. Mientras hago una pequeña pausa para poder refrescarme y continuar el recorrido por esta bella isla, quiero pedirte tu apoyo suscribiéndote al canal para que juntos podamos seguir disfrutando de nuevas travel aventuras en el futuro. Así que dale like a este video, coméntalo para saber qué parte de la isla te está gustando. Así que vámonos y sigamos con este recorrido en este bello lugar. Y mi apreciación acerca del club de Bimini de Virgin Cruises, la verdad que me gustó. Pero yo esperaba mucho más de este club, en comparación con otras compañías de crucero que cuentan hasta con islas privadas, completamente para los que viajan en sus barcos. Este me pareció un poco pequeño, sin embargo tienen muchas actividades de playa, en el área de la piscina siempre está rodeada de música y mucho ambiente de fiesta, la cual cuenta con un restaurante que está junto a un pequeño bar para quien guste tomar algo mientras pasa el día. Por esto, yo decidí no perder el tiempo y me fui a recorrer la isla, para no pasar todo el día en el club y aprovechar de caminar para sentir cómo es la vida en una isla paradisíaca como Bimini. La verdad que cuando comenzamos esta serie de videos te comentaba que el viajar en un crucero siempre ha sido el sueño de muchos, pero viviendo estas experiencias tanto a bordo del barco Scarlet Lady de Virgin Cruises, donde te hacen sentir un servicio de muy alto nivel, donde las horas se te pasan muy rápido, de tanta diversión. ¿Cómo olvidar nuestra parada en Puerto Plata, República Dominicana? Lugar donde te hacen sentir como si te conocieran de toda la vida y te llenas de una magia que solo pocos lugares te suelen brindar, dejándote con las ganas de volver. Y ahora Bimini, este lugar que es una mezcla entre la belleza natural y la humildad de su gente, que la hacen una perla del Caribe, llevándonos a la conclusión que viajar en un crucero es altamente recomendado para los que sueñan con uno, así como yo pude hacer este viaje junto a ti. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde lo mejor de todo, que las aventuras apenas comienzan. Sé que estos maravillosos días que hemos pasado juntos acá en el Scarlet Lady te van a servir en el futuro para elegir un crucero que se adecue a todos tus gustos. Así que sin más que decir, yo me despido, sin antes que invitarte a que te suscribas porque tengo novedades próximamente.